Los hermanos sean unidos. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 2 de junio, damos comienzo al programa 238 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 238, que corresponde al miércoles 2 de junio. Como es habitual, nuestro programa se divide en 2 bloques. En el primero, arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, luego vienen las operetas del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, y a continuación la política nacional con Carlos Olubica. Y cierra este bloque con un tema musical para pasar inmediatamente al segundo bloque, en el que tenemos la columna de Jorge Mancinelli, que se refiere a los dilemas de YPF. Luego, Silvia Oliviero, conmemorando un aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y comentando las reuniones que se hicieron en ese sentido en el Vaticano. A continuación, Alejandra Benaglia, en su columna de género, plantea nuevamente el tema de los femicidios con este título: Un nuevo 3 de junio. Le sigue, cerrando entonces las columnas de este segundo bloque, el informe Brasil que prepara José Corredoira. Un tema musical y vamos al cierre. Bien, dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 4 de junio de 1846. En el marco de la Guerra del Paraná, tiene lugar el combate de
Angostura del Quebracho, sobre la costa del río Paraná en la provincia de Santa Fe, al grito de «Viva la soberana independencia argentina», las tropas del general Lucio Mansilla derrotaron a la escuadra anglo-francesa. La guerra del Paraná había comenzado el 20 de noviembre de 1845 con la batalla de la Vuelta de Obligado y terminará con los tratados de paz por los que Gran Bretaña y Francia reconocen la soberanía argentina sobre los ríos interiores y desagravian a nuestro pabellón, y que fueran firmados en 1849 y 1850 respectivamente. 4 de junio de 1870 muere en el exilio Felipe Varela, catamarqueño, heredero de Facundo y del Chacho Peñalosa, abanderado del federalismo del interior y de la Unión Americana. El 4 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner oficializa el ascenso post-mortem de Felipe Varela a general. 4 de junio de 1940 muere el general Enrique Mosconi, militar e ingeniero civil argentino pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina, ideólogo y primer presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. 4 de junio de 1946 y de 1952, Juan Domingo Perón asume respectivamente su primera y segunda presidencia de la Nación. 4 de junio de 2003, el presidente Néstor Kirchner lanza con un discurso letal su iniciativa política de depuración de la Corte Suprema de Justicia menemista, a la que califica de falta de calidad institucional. 5 de junio de 1972. En Estocolmo, Suecia, la Asamblea General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de hacer más profunda la conciencia universal sobre la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, deteniendo la contaminación del suelo, de las aguas y del aire. 6 de junio de 1947, Eva Perón parte rumbo a Europa en lo que se conocerá como la gira del arco iris. 6 de junio de 1973 se firma en la Argentina el Pacto Social entre la Confederación General del Trabajo, CGT, y la Confederación General Económica, CGE. 7 de junio de 1810 aparece en Buenos Aires la Gaceta de Buenos Aires, primer órgano de prensa de las ideas patrióticas fundada por Mariano Moreno. En su redacción participaron Juan José Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Manuel Alberti y Bernardo de Monteagudo. Por tal razón, el 7 de junio quedó consagrado como el Día del Periodista. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica. Las operetas al 30 de mayo que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Guerra mediática a la vacunación. La aceleración de la llegada de vacunas y la continuidad de la aplicación absorbe los mayores esfuerzos en la lucha contra el gobierno, conducida por los medios opositores cada vez más desesperados por las consecuencias electorales. Varios columnistas dan apoyo indirecto a los dichos de Bullrich en una radicalización que, de paso, incluye la defensa a ultranza de los intereses económicos de Pfizer. Esto explica que si llegaron
1, 5 o 2 millones de dosis en pocas horas, a comienzos de la semana pasada el título haya sido Las vacunas que faltan, como hizo La Nación el lunes. También que si el martes el presidente Alberto Fernández hace anuncios con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, Clarín publique horas antes una nota que siembra terror sobre cómo trabaja el laboratorio que envasa AstraZeneca en México. Si la noticia sanitaria es que Bisotti avanza en acuerdos con Cuba para la vacuna soberana, Infobae publica que la ministra visita a la sobrina del líder del ERP, radicada en La Habana, o que aparecen más denuncias contra el gobierno de ese país. Y si la novedad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires organiza 1 millón de turnos, el título dice que la mayoría de los municipios llevan una aplicación deficiente. Aunque todos los temas de la agenda informativa son usados por estos medios y sus satélites en clave opositora, renegociación de la deuda, reforma del Ministerio Público Fiscal, política exterior, el mayor esfuerzo editorial está puesto en actos de censura y ocultamiento de noticias por ser consideradas favorables al gobierno, en la exaltación de informes contra las vacunas que se aplican en el país o en la simple invención, descripción amañada y mentirosa de efectos o condiciones de producción. El laboratorio Gamaleya puede considerarse aliviado por un descanso a medias en la campaña de Argentina contra la Sputnik V, ya que la metralla mediática se concentró en estos días en AstraZeneca, de la que TN e Infobae no pueden decir que sea comunista o soviética. El lunes, Sigal en Clarín montó un artículo que hace temer lo peor respecto del laboratorio mexicano que envasa el componente fabricado en Argentina. Faltaban 24 horas para la conexión en la que los presidentes anunciaron avances en el acuerdo cuya aplicación se demoró varios meses. La nota dice que en la planta de Liomont, 7 personas en una sala a media luz inspeccionan manual y ocularmente cada vacuna de AstraZeneca. Tal vez, por escribir el suelto a 7.400 kilómetros de distancia, el redactor no pudo enterarse de que en el laboratorio ubicado en Coajimalpa, una de las alcaldías de la Ciudad de México, la sala mal iluminada es en verdad un espacio donde se emplean gabinetes con instrumentos tecnológicos para inspeccionar los frascos con diversos recursos lumínicos. Si informaba, como pudo haberlo hecho, que esos gabinetes son importados de Estados Unidos, esto le habría dado a Liomont, en el imaginario colonizado del diario y sus lectores, una mayor seriedad científica a todo el dispositivo. Entonces, ocultó el dato. La inspección ocular de dosis envasadas es un mecanismo que emplean todos los laboratorios, lo dice la nota al final, y esa inspección es cosmética, no refiere al contenido, también lo dice la nota en últimas líneas. En el caso de Liomont, no son 7, sino 14 las personas que hacen ese trabajo, dijeron fuentes de la Embajada Argentina en México. Y la empresa espera que la aduana mexicana libere otros 7 gabinetes fabricados en Estados Unidos, pero el autor tampoco se enteró. El nivel de manipulación de esta nota es solo un ejemplo de una política editorial que se repite en Clarín, Infobae y La Nación. Tal vez sea uno de los casos más groseros, pero hay otros que se le acercan. Escribió Hartman en Clarín el viernes. Hace rato que no está todo dicho sobre la vacuna contra el coronavirus de Oxford AstraZeneca. Ahora se sumó otro granito de arena a los peros ya difundidos. Semejante introducción, en verdad, remite a una supuesta comparación con la vacuna de Pfizer hecha en Atenas, según la cual la inmunidad de la primera dosis del producto del laboratorio estadounidense es, Clarín no podría decir otra cosa, superior. ¿Y cuál será la vacuna que en todo el mundo se desempeña mejor en la prueba con niñas y niños? La redactora Hartman responde en otra nota: Pfizer. En el terreno netamente político, la acusación de Burrich a Ginés González García de reclamar comisiones a Pfizer y de imponerle un intermediario local tuvo en las notas de fondo de columnistas prestigiosos un apoyo mal disimulado.
España, en La Nación, repitió el martes sus parrafadas frecuentes contra la fabricación de AstraZeneca en el país porque el presidente, dice, la puso en manos de su amigo Hugo Sigman, al que alude la ultra Bullrich, con quien coincide en hablar de puntos oscuros en la falta de acuerdos con Pfizer. En Clarín del miércoles, Van der Kooi amonesta a Bullrich porque actuó, dice, como una comentarista de la realidad, pero luego le da la razón. Tal vez con el proceso judicial contra ella se podrá saber qué pasó con Pfizer. Para verificar los dichos de Bullrich habrá que hurgar en la negociación, tecleó. ¿Alguien más desea profundizar en esta línea editorial? González, en el mismo diario, quien el viernes afirmó que Pfizer no terminó de desmentir las acusaciones a un gobierno que sostiene interpuso motivos ideológicos y de negocios, y por eso no arregló con el laboratorio de la madre de todas las patrias, Estados Unidos. Y como el periodismo independiente jamás antepone posturas políticas o intereses económicos, el columnista termina preguntando con indignación por qué el gobierno no arregló con Pfizer, con Johnson & Johnson o con Moderna. Pero cuando hay que apuntalar la línea de los ultras de Juntos por el Cambio y defender los intereses de corporaciones estadounidenses, el que no puede faltar al llamado es Morales Solá, quien condena los pasos antinorteamericanos del gobierno y que explican, asegura, el acuerdo con AstraZeneca y no con Pfizer. Por supuesto, la millonada en juego no permite esperar que esta gente se tome un respiro en el trabajo que se le encarga. De ahí que Alconadamón acompaña el concierto con una nota en la que le tira una idea a la tropa política opositora. La falta de acuerdo con Pfizer fue llevada a una investigación parlamentaria en Brasil, con resultado muy adverso al presidente Bolsonaro. A su término, el gobierno terminó acordando con Pfizer. Cuando ya este domingo 30 la ministra Bisotti informaba del resultado de su gestión en Cuba, Infobae dio lugar privilegiado a denuncias contra el gobierno de La Habana. La Nación hizo lo mismo. En este fárrago queda quizás algo invisibilizado el hallazgo revolucionario de uno de Loviñaski de Clarín. Sepa el mundo que se pueden sumar chanchos y bicicletas. Lo demuestra una nota del sábado titulada así: Copa América sí, Pfizer no. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @ComunaRG. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 31 de mayo a las 18 horas. La oposición salvaje está en campaña electoral. En medio de una segunda pandemia más feroz que la del año pasado, utilizando de manera irresponsable y criminal esa misma pandemia como argumento central de su actividad abiertamente proselitista. Les sigue importando poco y nada la salud y la vida de las argentinas y los argentinos, aunque digan lo contrario. Siempre dicen lo contrario a lo que hacen. La mentira es parte de su naturaleza como fuerza política. Se opusieron a las medidas de cuidado y las sabotearon cuando no había vacunas. Lo siguen haciendo ahora que es necesario ganar tiempo para avanzar en el plan masivo de vacunación, inédito en nuestra historia. Da miedo el solo pensar en qué hubiera pasado si ellos fueran gobierno. Que se contagien los que se tengan que contagiar y se mueran los que se tengan que morir. Una frase que quedará en la historia macabra del cinismo, la hipocresía
el egoísmo y la maldad. Al principio del proceso de vacunación, basado únicamente en las dosis de Sputnik V que llegaban desde Moscú, trataron de desacreditarlo poniendo en duda la eficacia de ese fármaco. Aún más, hicieron una denuncia contra el presidente de la Nación por supuesto envenenamiento de la población. A medida que ese argumento falaz, grosero, fue cayendo por el propio peso de su inconsistencia y la creciente aceptación internacional y nacional de la vacuna rusa, empezaron a clamar por la escasez del supuesto veneno y por la ausencia de un acuerdo con el laboratorio norteamericano Pfizer. Ya entonces, a comienzos de este año, se transformaron en fervientes militantes del lobby a favor de esa empresa. Siempre tienen su cabeza y su corazón cerca de la potencia del norte y lejos de los intereses de la Argentina. Luego, con la llegada de los primeros millones de la vacuna Sinopharm, fabricada por un laboratorio chino, intentaron sembrar dudas y confusión hablando de otra vacuna china, la Sinovac, de menor eficacia. Por supuesto que en este equívoco deliberado omitieron mencionar que la Sinovac era y sigue siendo la base de la vacunación en Chile y Uruguay, puestos como ejemplo porque ellos sí consiguieron algunas pocas dosis de Pfizer, vaya uno a saber bajo qué condiciones. Mientras el plan masivo de vacunación seguía avanzando, con las lógicas dificultades de aprovisionamiento que fueron y siguen siendo moneda corriente en casi todo el mundo, excepto en el grupo reducido de países poderosos que fabrican vacunas y algunos aliados estratégicos de Estados Unidos, como Israel y Canadá, redoblaron el griterío de que faltan vacunas, porque el gobierno, por razones ideológicas según ellos, no quiso hacer un acuerdo con Pfizer. Allí empezaron a vociferar, siempre con la complacencia y la complicidad de los medios opositores, que Pfizer puso a disposición del gobierno del Frente de Todos 13 millones de vacunas a un valor inferior al que le vendió y le vende a otros países, como supuesto gesto generoso de reciprocidad por el hecho de que una parte de las pruebas de fase 3 se hicieron en la Argentina, y que Alberto Fernández rechazó ese ofrecimiento. Una verdadera fábula que no encuentra ningún asidero, viendo además los incumplimientos de contratos en casi todo el planeta y las cantidades misérrimas de vacunas que Pfizer entregó a Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y otras naciones latinoamericanas que firmaron convenios con este laboratorio. Precisamente, más allá de las cláusulas inaceptables que exigía la empresa norteamericana, el principal motivo por el cual no se llegó todavía a un acuerdo es que ellos no se comprometían, y siguen sin comprometerse, ni a cantidades ni a plazos de entrega. La sospecha de nuestro gobierno, fundada por cierto en la evidencia de lo ocurrido en otros lugares, es que no tenían la producción suficiente para un abastecimiento importante fuera de Estados Unidos. Aquí hagamos una salvedad. Con Pfizer nunca se dejó de negociar y se sigue negociando, aunque la oposición salvaje quiera instalar otra cosa. En el afán de sostener este relato de ciencia ficción, se pasaron de revoluciones. Patricia Bullrich denunció al aire que el acuerdo no se hizo porque Ginés González García, con conocimiento de Alberto Fernández, exigía poner un intermediario argentino para canalizar algunos retornos, léase coimas. Les salió el tiro por la culata, porque al instante el laboratorio desmintió tajantemente a su defensora y principal lobista. Claro, en un exceso de adrenalina o de otras sustancias, vaya uno a saber,
Patricia Bullrich no se dio cuenta de que su grotesca denuncia comprometía al propio Pfizer, que quedaba expuesto ante las leyes norteamericanas, muy severas con las empresas que pagan sobornos. Párrafo aparte, ahora la defensora, desmentida por el propio defendido, deberá afrontar demandas civiles y penales del presidente de la Nación y del ex ministro de Salud. Ahora, cuando la llegada de vacunas se empieza a acelerar notablemente, con el mayor ritmo de entrega de Sputnik V, el desbloqueo de los millones de vacunas de AstraZeneca, cuyo principio activo se fabricó en Argentina, la renovación del acuerdo con Sinopharm y las perspectivas de un pronto inicio de la terminación de la vacuna rusa en nuestro país, en el laboratorio Richmond, por citar solo los casos que prometen una disponibilidad masiva de vacunas en junio y julio, la oposición salvaje empieza a poner el eje de su discurso en la necesidad imperiosa de avanzar con la segunda dosis entre quienes ya recibieron la primera. Entonces, como ya no pueden sostener el argumento de que llegan pocas vacunas, dicen que las muchas que llegan igual no son suficientes para garantizar también esa segunda dosis. Contra toda la evidencia científica y fáctica, ignorando la experiencia exitosa de países que suelen poner como modelo, casos de Reino Unido y Canadá, que avanzaron fuertemente en la aplicación masiva de la primera dosis, posponiendo la segunda, y lograron bajar sustancialmente las tasas de mortalidad, dicen que tener una sola dosis en el cuerpo es equivalente a casi nada. Con todo este delirio sin escrúpulos y sin fin, lo que buscan es el desánimo de las argentinas y los argentinos. Se desesperan por contrarrestar la sana alegría que expresan las y los que se vacunan, porque solo les interesa el cálculo electoral y saben que el apoyo al gobierno crece considerablemente entre la gente que ya se ha vacunado. A falta de otros argumentos, porque de economía no pueden hablar con algún viso de credibilidad, y su intento de constituirse en abanderados de la educación tampoco resulta creíble, más allá de un núcleo duro de votantes, van a echar mano a los peores recursos para sabotear la campaña de vacunación, empezando por el rechazo furioso a las medidas de cuidado que sostienen y complementan el avance de la inmunización. Estemos preparados, porque a medida que se acerque la fecha de los comicios, la agresividad de la oposición salvaje crecerá en forma proporcional, y lo que está en juego es la salud y la vida del pueblo argentino. A ellos no les importa, a nosotros sí. Muchas gracias a todas y a todos. Primerita, Lauri, vamos. Adentro. Ya viste cómo es la cosa, siguen con la cantinela, con que lo virtual no sirve y mandan los pibes a la escuela. Por culpa de unos huevones volvimos a la cuarentena. No respetan la distancia, te estornudan en la oreja y se ponen los barbijos como calzones de vieja. Por culpa de unos huevones volvimos a la cuarentena. Quedarse un poco en su casa parece que no pudieran y confiar
fiestas clandestinas, los contagios a la mierda. Por culpa de unos huevones de nuevo a la cuarentena. No es mucho lo que yo espero, pero esta gente me altera. Siguen sin entender nada con esta peste tan fiera. Por culpa de estos huevones de nuevo a la cuarentena. Segunda. Vamos nomás. Hay un DNU de Alberto que al panorama lo ordena y el pelado no da bola y sale haciendo cualquiera. Por culpa de estos huevones volvimos a la cuarentena. Mejor ni prender la tele porque no vale la pena. Siempre los mismos gorilas que embarran toda la escena. Por culpa de estos huevones volvimos a la cuarentena. Mientras que por la pandemia unos sufren la pobreza, otros miran para otro lado y les graban las riquezas. Por culpa de estos ladrones sufrimos la cuarentena. No es mucho lo que yo espero, pero esta gente me altera. Siguen sin entender nada con esta peste tan fiera. Por culpa de estos huevones de nuevo a la cuarentena. Vamos mal, siempre igual, carajo. Feliz día. Feliz día. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. El dilema de YPF. Marcos Rebasa publicó en el Cohete a la Luna del 30 de mayo último una nota que lleva ese título. Profesional reconocido por su trayectoria en temas de energía y servicios públicos, Rebasa explica que el macrismo dejó a YPF en una delicada situación económico-financiera que condiciona su finalidad, habiendo hecho todo lo posible para destruirla. Una de las herramientas que utilizó fue el endeudamiento de YPF. Otra, quitarle participación en el mercado
al tiempo que la excluía de la actividad petrolera. La marginación de YPF fue ejecutada por el gobierno de Macri mediante la promoción de ventajas y rentas especiales en yacimientos no convencionales, finalidad para la que encareció el precio del gas, insumo principal de la matriz energética argentina. Rebasa sostiene en su nota que YPF, una sociedad en la que el Estado argentino tiene mayoría accionaria, se enfrenta hoy a un dilema que no solo involucra a la empresa, sino también a su rol en el desarrollo nacional a través de la producción de petróleo y gas, es decir, a su rol en la política energética de la Argentina. Esa función contrasta con las decisiones que debería tomar la empresa para superar su comprometida situación económico-financiera. El Cronista Comercial, en su edición del 13 de abril del año corriente, publica una entrevista a Sergio Affronti, gerente general de YPF, desde fines de abril de 2020. Previo a las preguntas, dice la nota del Diario de Negocios, informa que en marzo del año corriente los resultados de YPF correspondientes al año 2020 arrojaron una pérdida de 1.098 millones de dólares, un 59,5% superior a la pérdida registrada en 2019, que fue de 688 millones de dólares. El impacto de la pandemia en las ventas de combustible redujo un 31,8% los ingresos de la empresa, que cayeron a 9.376 millones de dólares frente a los 13.749 millones de dólares de 2019, caída que le dejó una caja, decimos nosotros, con 4.300 millones de dólares menos que en el año 2019. Affronti, que entró a trabajar a YPF hace 28 años en su provincia natal Mendoza, fue uno de los ejecutivos clave durante la gestión de Miguel Galuccio entre 2012 y fines de 2015, dice el Diario de Negocios. A la pregunta de cuál es el estado de la compañía en materia de endeudamiento y sustentabilidad y si está despejado el horizonte, el gerente general de YPF respondió que la empresa había logrado un exitoso proceso de renegociación de su deuda. Si bien en una primera instancia muchos actores del mercado dudaron de las intenciones de la compañía, a lo largo del proceso, declaró Affronti, se logró demostrarles la capacidad de escucha para comprender y atender las necesidades de nuestros inversores en la medida que sean compatibles con las posibilidades de largo plazo de YPF. Y esto se logró, afirmó, mediante un proceso de canje que se manejó en forma muy profesional y transparente, contando con la asistencia y el acompañamiento profesional de instituciones financieras y asesores legales de reconocido prestigio local e internacional. Ahora, dijo el gerente general de YPF, tenemos que ser muy eficientes en la asignación de esos recursos para obtener el máximo rendimiento y comenzar un camino que le permita a la compañía volver a un sendero de recuperación y crecimiento de la producción de petróleo y gas. Lo leído hasta aquí permite registrar la existencia del dilema que Marcos Rebasa observa en el devenir de YPF. YPF instrumento de la política energética o YPF empresa o compañía que planifica y ejecuta su plan acorde con los intereses de sus accionistas, entre los cuales está el Estado, pero también los mercados de valores donde se cotizan sus acciones y los acreedores que aceptaron el canje de deuda. Macri llevó a YPF por el camino de su quiebra mediante la deuda y el achicamiento. No lo logró porque perdió las elecciones, pero dejó a una empresa en una situación muy complicada que obliga a replantear su funcionamiento en un marco mucho más amplio que el del mercado del petróleo y del gas. Ese marco de referencia para la YPF del futuro próximo es la reorganización de la matriz energética de la Argentina. Reorganización que deberá permitir combinar el desarrollo industrial,
la cobertura de la necesidad del mercado interno y de la sociedad en su conjunto con la generación de divisas por exportación de combustibles. Eso será posible con una nueva matriz energética en la que tomen preeminencia la energía nuclear y las energías renovables. De ello iremos hablando en las próximas columnas. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de Ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y hoy me voy a referir a la semana Laudato Si, que tuvo lugar del 16 al 25 de mayo pasado y que fue organizada por el Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en conmemoración a los 6 años de publicación de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco. Ustedes recordarán que esta encíclica está dedicada al cuidado de la casa común, con un énfasis especial, como dice Francisco, en escuchar tanto el clamor de la tierra como el de los pobres. Esa de alguna manera es la síntesis que él hace en este documento, en el cual pone en atención o en alerta, hace un diagnóstico del estado del planeta y posteriormente avanza sobre las causas, como él llama la raíz de las causas, que es la que han devenido en el estado actual del planeta, cuestionando fundamentalmente el modelo de desarrollo y haciendo hincapié en la necesidad del cambio de rumbo. Y para eso menciono una serie de propuestas que son diálogos entre la política, la economía, la educación, para buscar las soluciones a esta, como él manifiesta, compleja crisis social y ambiental que requiere de soluciones integrales. En ese marco se realizaron una serie de charlas denominadas diálogos, abordando distintas temáticas. Una de ellas fue justamente cuál sería ese camino integral para poder alcanzar los cambios necesarios, y para ello invitó a representantes de Jóvenes por el Clima, también a representantes de los movimientos indígenas de la Amazonía y del Dicasterio del Vaticano. Allí se habló de la necesidad de llevar la voz de los jóvenes y de los movimientos indígenas a las próximas 2 cumbres que se van a desarrollar en el marco de las Naciones Unidas, que son la COP26, que se va a realizar en Glasgow, sobre cambio climático, y la COP15, que es la reunión sobre biodiversidad. Posteriormente también se realizó otra charla en la cual tuve la oportunidad de participar, y ahí se abordó el tema de la educación. Entonces se convocó a distintos profesores y educadores de distintas universidades del mundo. Había representantes del Reino Unido, de Argentina, de España, de Estados Unidos, en el cual, se discutió acerca de cuáles eran los planes, los programas, los proyectos que tienen estas casas de estudio para abordar los temas ecológicos y cuáles son las falencias que se observa en la construcción de ese conocimiento tan necesario para poder justamente encontrar las alternativas y las soluciones a los problemas ambientales.
Una de las conclusiones a la que se arribó es que esos espacios lamentablemente son escasos todavía, sobre todo están fragmentados, ¿sí? Y la necesidad de que justamente se discutan los temas ecológicos en carreras como economía, como ciencias políticas, en donde prácticamente este tema está totalmente invisibilizado. Acá tenemos que recordar que Argentina recientemente se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral, que también será un paso necesario para la construcción de ese conocimiento. Aunque algunos creemos que ha llegado un poco tarde, pero bueno, pongámosle una ficha y veamos qué sucede con el desarrollo de la implementación de la educación ambiental integral. Por el otro lado también hubo uno de los seminarios que fue muy interesante, vinculado a energía y a los combustibles fósiles, y ahí, digamos, distintos representantes del Vaticano contaron la experiencia de la aplicación y de la construcción de estas directrices que dio el Papa Francisco para lo que se denomina la desinversión climática. Es decir, que el Vaticano, lo que se está intentando es que todas las iglesias no reciban fondos de aquellas empresas que están vinculadas con la generación de combustibles fósiles, con la producción de energías fósiles, y lograr también inversiones para la generación de energía por parte de las denominadas energías renovables. Así que bueno, fue muy interesante esta propuesta, cómo aparece la discusión de cómo implementarla, de cómo llevarla adelante. Así que bueno, fue muy interesante este conversatorio. Y por último, se lanzó la denominada plataforma Laudato Si, que es una plataforma para el estudio, para el conocimiento de los distintos temas ambientales que el Papa Francisco pone a disposición de los distintos movimientos sociales, los movimientos indígenas, los políticos, los tomadores de decisiones, que pueden encontrar allí una serie de documentos, de iniciativas y de experiencias que se están desarrollando sobre estos temas ecológicos y soluciones integrales a los problemas ambientales a lo largo de todo el mundo. También existe la posibilidad hasta el mes de octubre de presentar proyectos o iniciativas en el marco de la Laudato Si que recibirán fondos para poder implementarlo en las distintas localidades y comunidades. Por el otro lado, también tuvo lugar una jornada exclusiva dedicada a América Latina y el Caribe, y ahí se la dividió en las distintas regiones de nuestra patria grande. Se abordaron las problemáticas de América Central, fundamentalmente en lo referente a las migraciones y a los desplazamientos humanos por cuestiones climáticas y también por problemas sociales y económicos. También participaron los distintos países del Caribe, preocupados porque es uno de los lugares, digamos, más afectados por el tema de los ciclones y de los huracanes, pero también en relación al cambio climático por el aumento del nivel del mar. También participaron la región de los Andes, en donde ahí se planteó las distintas problemáticas de estos países vinculadas fundamentalmente a los campesinos, a la producción de alimentos, al comercio justo, a la agroecología y también los distintos conflictos
que aparecen vinculados a la explotación minera fundamentalmente, y los problemas en la zona que abarca la Amazonía de deforestación y de pérdida de biodiversidad, y uno de los problemas más acuciantes de la región andina, que es la escasez de agua. Y por último, la región, digamos, del Cono Sur, donde ahí se abordó el tema del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional relacionado con el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y a la justicia ambiental. Así que bueno, les quería traer estas noticias de lo que está ocurriendo alrededor del mundo vinculada a los temas ambientales, que lamentablemente estamos en un problema grave, digamos, está el planeta, pero bueno, esperemos que con estas iniciativas se aumente la conciencia y que podamos avanzar hacia ese cambio de rumbo, ese cambio de paradigma, que saliendo de la pandemia podamos encontrar un mundo mejor. Yo los dejo. Sigan cuidándose, son tiempos difíciles y complejos, así que pongamos toda la energía en el cuidado de todos. Buenas tardes. Soy Alejandra Benalia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Este 3 de junio se cumplen 6 años de una fecha histórica para nuestra sociedad. Ese día salimos a las calles hartas de contar femicidios, con el cuerpo atravesado por un dolor que nos atragantaba y la certeza de que solo con la unión con otros íbamos a poder compartir la bronca, mientras las miradas pedían un consuelo difícil de encontrar. En más de 100 puntos en todo el territorio nacional, mujeres y diversidades salieron para repudiar el femicidio de Kiara Páez, una joven que tenía solo 14 años y transitaba un embarazo de 2 meses, y el 10 de mayo del 2015, su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de su abuelo. Ese 3 de junio, con el grito de Ni una menos, no fue una marcha cualquiera, fue una bisagra dentro y fuera de los movimientos feministas. Nació justamente el Ni una menos, frase que trascendió las fronteras transformándose en un grito universal que desnaturaliza la violencia. 9 fueron los reclamos que se leyeron en esa histórica fecha. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la Ley 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidios. Apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencias domésticas de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Garantías para la protección de las víctimas de violencia, implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones perimetrales de acercamiento que impone la justicia. Garantías para el acceso de las víctimas a la justicia, atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría, vinculación de las causas de los fueros civil y penal, patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial, garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática, creación de más hogares refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. Incorporación y profundización
en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país. Todas estas medidas, que además requerían la creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo. 6 años después, el balance continúa siendo doloroso. Según datos difundidos por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, los índices de femicidios continúan dando una mujer asesinada cada 30 horas. En estos 6 años hubo 1.733 femicidios vinculados de mujeres y niñas y transfemicidios. 163 femicidios vinculados de varones y niños y 2.015 niñas y niños quedaron sin madre, de los cuales el 60% son menores de edad. Y Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años que desapareció el 11 de marzo pasado, continúa sin aparecer. Si recorremos uno a uno los reclamos, nos encontramos con que los avances son lentos, parcialmente ejecutados y sin una federalización unificada efectiva que garantice igualdad en todo el país. Entendemos los tiempos de la política, la complejidad de la implementación de las medidas cuando involucran varios ministerios, la falta de una perspectiva de género en todas las áreas, aún con la implementación de la ley Micaela, no se han hecho efectivas. Pero realmente necesitamos, que esto llegue a todo el país, que esta ley Micaela se haga efectiva en todos los agentes de seguridad y operadores judiciales que trabajan con mujeres que son víctimas de violencia. Necesitamos oficinas de violencia de género en todas las provincias y medidas de protección con contexto de riesgo real que prevengan los femicidios. Necesitamos los monitoreos a los violentos, no tanto los botones antipánico. Pocas cosas mejoraron desde ese 2015. Tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que elaboró un plan contra las violencias, pero que choca de frente con las realidades a pesar de sus buenas propuestas. Un plan a acompañar que ayuda económicamente a las mujeres que están siendo víctimas de violencia para que puedan salir de ese círculo, pero las implicaciones burocráticas impiden que la mayoría de ellas pueda acceder. Una justicia que, salvo honrosas excepciones, se niega a incorporar la perspectiva de género en todas sus instancias. Medios de comunicación que priorizan el rating, el encendido y la venta por sobre el respeto a las víctimas y el trabajo de prevención y servicio que deberían realizar en tanto constructores de sentido. Mucho es el trabajo que aún nos queda por realizar como sociedad, porque como siempre digo, la violencia no es un problema de las mujeres, es un problema de todos y todas. Involucrarnos en ella salva vidas. Muchas preguntas por responder, pero lo que sí nos queda es la certeza de que ese 3 de junio de hace 6 años hicimos nuestras las calles sin distinción etaria ni banderías políticas. Después de décadas de lucha colectiva, los movimientos de mujeres recogimos los frutos de aquello que hemos sembrado, peinando la historia a contrapelo. Un camino de ida, porque si de algo sabemos las feministas, es que nunca, pero nunca damos un paso atrás. Ni una menos, nunca más. Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeres de Obligados a Volver. Aquí José Corredoira con los flashes
de Brasil. Bueno, ayer supimos que Brasil acepta ser sede de la Conmebol, que justamente Argentina antes de ayer, rechazó esa posibilidad. Como sabemos, Colombia lo había hecho previamente. Finalmente Brasil lo acepta, pero los estados de San Pablo, Pernambuco y Bahía no quieren ser sede de esos Juegos. Las otras noticias tienen que ver con las vacunas. Bueno, se acusa en la Comisión Parlamentaria de Investigación del comportamiento del Poder Ejecutivo de Bolsonaro durante la pandemia, se obtuvo información respecto de la negativa de Bolsonaro de recibir 100 millones de dosis de Sinovac, que fueron, rechazadas. Queremos comentar que el 30% de la población brasileña aproximadamente se encuentra vacunada con la primera dosis y el 15% tiene las 2 dosis. Pero en Brasil se aplicó la Sinovac, que justamente es la vacuna menos efectiva, ya que protege en un 3% con la primera dosis y llega al 50% con la segunda dosis. Así que en conclusión estarían inmunizada un 15% de la población. Y como siempre sucede, la mayor cantidad de casos que ya se acercan a los 470.000 se dan en las periferias de las grandes ciudades y en los lugares más vulnerables. También sucede en la distribución del virus en la geografía brasileña, que es mucho más presente en todo lo que es el centro de Brasil y el Amazonas. Respecto de Brasil, que podemos considerarlo como un gobierno militar, quiero comentarles que las Fuerzas Armadas van escalando en descrédito. Por ejemplo, se las encontró involucradas en el tráfico de cocaína en aviones de la Fuerza Aérea. Fueron 7 vuelos, en uno de ellos viajó el presidente con destino a Tokio al G20. Quiero comentarles, compañeros, que insólitamente en el medio de esos 7 vuelos que se estaba realizando la investigación, se arrestó a un sargento de la Fuerza Aérea y a pesar de ello, con otros integrantes militares, los vuelos continuaron hasta completar los 7. ¿Será que el contrato estaba sobre 7 vuelos y no importaba la justicia? Bueno, el otro tema es respecto a algo muy inhumanitario, como es que las guarniciones militares que tenían unidades hospitalarias y camas de cuidados intensivos se negaron a los pedidos de estados y municipios a participarles las camas vacías, y esto se sabe. El otro tema es que un ex ministro de salud, que fue eyectado, un general, está haciendo campaña junto a Bolsonaro, y resulta que es un general que revista en situación activa, y esto provoca fricciones con el ejército, quien le quiere hacer una especie de sumario por la participación en actos políticos sin haber renunciado a su condición de militar activo, y Bolsonaro está pidiendo formalmente a esa comisión que le den licencia sin perder la categoría de activo para continuar acompañándolo en la campaña. Bueno, estos 3 hechos que le mencionaba, además de lo que se supo respecto de compras insólitas de parte de las Fuerzas Armadas, me refiero a insólitas como champán, whisky, en fin, no tanto por el precio de esas transacciones, sino por
la mercadería de la cual se trataba. En el Senado prácticamente Bolsonaro ya no tiene apoyos. En lo que se refiere a la justicia, les quiero comentar que un juez que fue acusado de interferir en procesos judiciales en los cuales estaban involucrados un gobernador e intendentes, no se excusó en el procesamiento ulterior en tercera instancia de esas denuncias que él mismo sufrió. Bueno, algo parecido a lo que pasa en Argentina. Por estos días también hay manifestaciones en más de 200 ciudades en Brasil. En San Pablo se concentraron 80.000 protestando por contra Bolsonaro genocida, eso dicen los carteles. Bolsonaro en estos momentos está en un pico en un pozo de aprobación que anda en el 25%. La prensa, especialmente la Folia de San Pablo, ya lo condenó. Lo que sucede es que Lula está aún tejiendo su futura coalición. Hay un ex gobernador de Pernambuco, un líder del Partido Socialista, Ciro Gómez, que podríamos hacer un paralelismo entre él y Sergio Massa. Digamos que una coalición en la cual entre también Ciro Gómez lo daría seguro ganador a Lula, aunque en verdad, en cuanto a porcentaje de votos, Lula no lo necesita a Ciro Gómez, sí lo necesita para tener un triunfo muy contundente que le dé un margen de maniobra grande en su gestión y además le asegure una mayoría en ambas cámaras que le permitan pasar con facilidad todas las dificultades que nosotros hemos sufrido por los 4 o 5 diputados que continuamente nos vienen faltando para la sanción de algunas leyes claves. Bueno, compañeros, este fue el Express del Informe Brasil. Espero hablar con ustedes en la próxima. Muchas gracias. Hijo mío, ¿te animás a hacer a 4 manos, pero versión espontánea, la canción que escuchabas en la panza de mamá de Aniki? Sí. Eso que te hacía dormir, como el arroz mi nene. Dale. Empieza vos, dámelo. Acá. Vamos. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial.
Les esperamos entonces el próximo sábado a las 18 aquí, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.